Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las relaciones que hay entre los ángulos. Vamos a ver que cuando tenemos líneas que se cruzan, se forman cuatro ángulos. Bueno, pues vamos a ver que esos ángulos tienen unos nombres especiales. Es decir, vamos a ver los ángulos adyacentes, vamos a ver los ángulos verticales y vamos a ver los ángulos que forman un par lineal. Y también hablaremos del ángulo suplementario y complementario. Bueno, pues vamos a empezar por ver cuando las líneas se cruzan, y lo pueden hacer de dos maneras, o perpendicularmente o no perpendicularmente. Bueno, pues nos dice que las líneas perpendiculares son líneas especiales que se cruzan desde ángulos rectos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenemos una línea y está cruzando a otra línea y lo está haciendo de forma perpendicular. Eso quiere decir que se forman cuatro ángulos rectos. Recordar el símbolo de medio cuadrado. Lo tenemos en cada ángulo. Bueno, pues tenemos ángulos rectos de 90 grados. Siempre y cuando las líneas que se cruzan lo hacen de forma perpendicular. Porque ya vemos que no todas las rectas que se cruzan son rectas perpendiculares. Es decir, podemos tener dos líneas que se crucen de esta otra manera. Por ejemplo, de esta forma, formando una X. Bueno, pues ya vemos que no tenemos ángulos rectos porque no se están cruzando de forma perpendicular. Se forman cuatro ángulos, sí, pero no se forman cuatro ángulos rectos. Ya vemos que cuando dos líneas se cruzan, se forman siempre cuatro ángulos. Siempre vamos a obtener cuatro ángulos. Pero estos ángulos no son necesariamente ángulos rectos. Para que sean ángulos rectos, las líneas que se cruzan tienen que hacerlo de forma perpendicular. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos dos líneas que se están cruzando y no lo hacen de forma perpendicular, pero vemos que se forman cuatro ángulos. Bueno, pues como digo, para que sean ángulos rectos, las líneas que se cruzan lo tienen que hacer de forma perpendicular. Como vemos, siempre se van a formar cuatro ángulos, siempre. Pero para que sean rectos, ángulos rectos, las líneas se tienen que cruzar de forma perpendicular. Y si no lo hacen de forma perpendicular, obtenemos cuatro ángulos, pero no son ángulos rectos. Bueno, pues nos dice ahora lo siguiente, que ciertos pares de ángulos formados por líneas que se cruzan tienen nombres especiales que se utilizan para describir la relación entre ángulos. Es decir, estos ángulos que se han formado cuando se han cruzado estas dos líneas tienen nombres especiales. Bueno, pues para que lo veáis, aquí he hecho una tabla. Ya vemos que aquí tenemos la columna para los nombres especiales, otra columna para la definición y una columna para los ejemplos. Vemos que nos dice que tenemos ángulos adyacentes y aquí hay una Y, no sé por qué se me ha colado esta J ni esta J, pero bueno, son ángulos adyacentes. Bueno, pues nos dice que son ángulos en el mismo plano que tienen un vértice común y un lado común, pero que los puntos interiores no son comunes. Bueno, pues aquí ya vemos un plano. Entonces vemos que los ángulos adyacentes tienen que pertenecer al mismo plano. También nos está diciendo que tienen un vértice común. Ya vemos que el vértice aquí es el punto Z y es el vértice para los cuatro ángulos. Es el vértice común para los cuatro ángulos. Pero también nos está diciendo que tienen un lado común y que los puntos interiores no son comunes. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenemos este ángulo, el ángulo VZX. Y tenemos este otro ángulo, el XZW. Bueno, pues ya sabemos que los rayos ZV y los rayos ZX se emplean para formar este ángulo. Pero también vemos que el rayo ZX y el rayo ZW se emplean para formar este ángulo. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Que el rayo ZX es común para estos dos rayos porque se emplea para formar estos dos ángulos. Entonces ya vemos que estos dos ángulos tienen un lado común, que en este caso es el ZX, y también tienen un vértice común. Ya sabemos que el vértice es común para los cuatro ángulos. Bueno, pues ya tenemos un vértice común y un lado común. Entonces ya sabemos que estamos hablando de ángulos adyacentes, pero para terminar de comprobarlo, ya sabemos que tienen que tener puntos interiores no comunes. Ya sabemos que el interior de este ángulo es toda esta parte de aquí, toda esta de aquí. Y los puntos que están en esta zona pertenecen solo a este ángulo, a la parte interior de este ángulo. Y nada tiene que ver con los puntos que tenemos en esta zona, en la parte interior de este segundo ángulo. Entonces podemos sacar en claro que el ángulo VZX y el ángulo XZY
W son ángulos adyacentes. Y ya lo vemos aquí, que el ángulo VZX es adyacente al ángulo XZW. Ahora, ¿qué pasa con estos dos ángulos? Con este de aquí y con este otro de aquí. Bueno, pues ya vemos que el rayo ZX y el rayo ZW se emplean para formar este ángulo. Pero el rayo ZW y el rayo ZY se emplean para formar este otro ángulo. Bueno, pues ya vemos que tienen un lado común, que es el ZW, y ya sabemos que tienen un vértice común, y también que no tienen puntos interiores comunes. Entonces podemos sacar en claro que el ángulo XZW, este de aquí, es adyacente al ángulo WZY. Y lo mismo nos pasa con este y este otro, que son adyacentes. ¿Por qué? Porque el rayo común es el ZY, porque se emplea este rayo para formar los dos ángulos. Por eso es un rayo común. Y también el vértice. Y ya sabemos que no tienen puntos interiores comunes. Entonces se trata de ángulos adyacentes. Y lo mismo nos pasa con estos dos ángulos. El vértice es el punto común para estos dos ángulos y el rayo ZV es el lado común para estos dos ángulos. Bueno, pues aquí tenemos todos los ángulos adyacentes de esta figura. Ahora hablamos de los ángulos verticales. Nos dice que dos ángulos no adyacentes, recordad que aquí va una Y, que no sé por qué se me ha colado la J, formados por dos líneas que se cruzan. Es decir, que son dos ángulos no adyacentes formados por dos líneas que se cruzan. Bueno, pues ya hemos visto que estos dos ángulos son adyacentes, entonces no pueden ser ángulos verticales. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Es decir, con este de aquí y con este otro de aquí. Bueno, pues ya vemos que no tienen lados comunes, porque el lado ZV y el lado ZX se emplean para formar este ángulo. Y los rayos ZY y ZW se emplean para formar este otro ángulo. Entonces vemos que no tienen ángulos comunes. Sí tienen un vértice común, pero no tienen ángulos comunes. Entonces no son ángulos adyacentes y son ángulos verticales, como podemos ver. Y también nos pasa lo mismo con estos dos ángulos. Estos dos ángulos son verticales, porque no tienen lados comunes. Estos dos lados se emplean para formar este ángulo y estos otros dos lados se emplean para formar este otro ángulo. Ya vemos que no tienen lados comunes. Bueno, pues estos cuatro de aquí, este es vertical a este y este es vertical a este. Es decir, este es vertical a este o este es vertical a este y estos dos también son verticales. Y ya por último tenemos par lineal. Nos dice que son ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Bueno, pues nos está diciendo que realmente son ángulos adyacentes. Pero tenemos una pequeña diferencia. En este caso son igual que los adyacentes, pero ya vamos a ver más adelante que tenemos una pequeña diferencia. Y es que los lados no comunes tienen que ser opuestos. Bueno, pues ya hemos visto que estos dos ángulos son adyacentes porque el lado ZX es común para ambos ángulos. Bueno, pues ya vemos que estos dos lados son opuestos porque pertenecen a la misma línea de aquí. Y son los lados que no son comunes. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que son ángulos adyacentes cuyos lados no comunes, este de aquí y este de aquí, son rayos opuestos. Bueno, pues para este caso en concreto, todos los ángulos adyacentes forman ángulos par lineal. Y ya lo podéis comprobar. Este de aquí con este de aquí, porque aquí tenemos los lados opuestos. Y luego ya este de aquí con este de aquí, porque tenemos aquí los lados opuestos. Y luego ya este de aquí con este de aquí, porque aquí tenemos otra vez el lado opuesto. Y ya por último, este de aquí con este de aquí, porque tenemos lados opuestos. Bueno, pues simplemente que sepáis diferenciar entre ángulos adyacentes, ángulos verticales y ángulos que forman un par lineal. Ahora, ¿qué más podemos sacar en claro de esta figura? Bueno, pues nos dice que, y voy a dejar que se cargue, que no he dejado que se cargue, bueno, pues nos dice que ángulos verticales son congruentes. Es decir, que este ángulo de aquí, que es vertical a este otro, nos dice que son ángulos congruentes, que tienen la misma medida de ángulo. Y nos pasa lo mismo con este ángulo y con este otro
ángulo, porque son ángulos verticales, bueno, pues nos está diciendo que se trata de ángulos congruentes. Y también nos dice que la suma de las medidas de los ángulos de un par lineal es 180 grados y no uno adyacente. ¿Por qué? Porque sabemos que el par lineal está formado por lados opuestos. Es decir, aquí tenemos una línea y ya sabemos que es 180 grados. Bueno, pues la suma de este ángulo más la suma de este otro ángulo nos da 180 grados. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, gracias a esto, también podemos deducir que los ángulos verticales son congruentes. Porque si aquí tenemos 180, bueno, pues aquí tenemos que tener los otros 180 grados. Entonces podemos sacar en claro que este de aquí es congruente a este y este de aquí es congruente a este. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente, que de la siguiente figura, la línea GH y la línea JK se cruzan por el punto I. Encuentre el valor de X y la medida del ángulo JIH. Es decir, tenemos que saber cuál es la medida que tenemos aquí. Y como datos, ¿qué tenemos? Tenemos este ángulo y este otro ángulo. Ya vemos que se trata de ángulos verticales. Entonces sabemos que son ángulos congruentes. Bueno, pues para obtener la X, simplemente tenemos que igualar estos dos ángulos y despejar para la X. Y luego, para obtener este ángulo, ya sabemos que se trata de ángulos que forman un par lineal. Es decir, que la suma de este ángulo y de este otro ángulo es de 180 grados. Y lo mismo nos pasa con este otro ángulo y este otro ángulo, que la suma de los dos ángulos es de 180 grados. Entonces podemos emplear este ángulo o este otro ángulo. Bueno, pues para que lo veáis, vamos por partes. Como digo, estos dos ángulos son congruentes. ¿Cómo obtenemos el valor de X? Bueno, pues tenemos que igualar las ecuaciones, porque se trata de ángulos congruentes y son iguales. Bueno, pues 16X menos 20 es igual a 13X más 7. Bueno, pues ahora tenemos que unir las X con las X y los números con los números. Aquí restamos 13X y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Y aquí sumamos 20 para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. ¿Y qué nos queda? Nos queda 3X es igual a 27. Bueno, pues dividimos entre 3 y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. ¿Y qué nos queda? Nos queda 9. Este es el valor de X. Bueno, pues ahora lo tenemos que sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones para obtener este ángulo, porque sabemos que la suma de este ángulo más este es de 180, o lo que es lo mismo, la suma de este más la suma de este es de 180. Tienen que dar el mismo resultado porque se trata de ángulos verticales. Bueno, pues para que lo veáis, como digo, vamos a empezar por este ángulo. Tenemos 16 por 9, porque es lo que vale X, menos 20. Bueno, pues esto es igual a 124 grados. Si empleamos esta de aquí, bueno, pues tenemos 13 por 9 más 7 es igual a 124 grados. Entonces, como digo, podemos emplear o este para obtener este ángulo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí ya sabemos que tenemos 124 grados, igual que aquí. Bueno, pues vamos a emplear cualquiera, nos da igual. Tenemos que la medida del ángulo JIH, que es la que queremos averiguar, más 124 grados es igual a 180 grados, porque ya sabemos que la suma de este y de este es igual a 180 grados. Bueno, pues vamos a darle solución. Restamos 124 grados para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la medida del ángulo JIH es igual a 56 grados. Estos son los grados que tenemos en este ángulo de aquí. Y nos da igual cuál emplear, porque ya sabemos que es 124 más 56 es 180. 124 más 56 es 180. ¿Y cómo hemos llegado a los 56 grados? Bueno, pues ya sabemos que estos dos ángulos son verticales. Eso quiere decir que son ángulos congruentes, que tienen la misma medida. Bueno, pues igualamos estas dos ecuaciones y despejamos para la X. Y luego la X la sustituimos en cualquiera de estas dos ecuaciones, porque vamos a obtener los mismos grados. Bueno, pues 180 menos esos grados obtenemos este ángulo de aquí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los ángulos suplementarios y los ángulos complementarios. Nos dice que dos o más ángulos son suplementarios si al sumar sus medidas dan como resultado 180 grados.
Cuando dos ángulos son suplementarios, se dice que cada ángulo es un suplemento del otro ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tenemos dos ángulos y son suplementarios, eso quiere decir que la suma de los dos ángulos da 180 grados. Es decir, que cada ángulo es un suplementario de otro. Y si tenemos la medida de un ángulo, imaginemos que es X, ¿cuál va a ser la medida del otro ángulo suplementario? Bueno, pues ya sabemos que es 180 menos X, da igual el número que tengamos aquí. Es igual al otro ángulo, al ángulo suplementario. Entonces podemos sacar en claro que esto es el suplemento de otro ángulo. Porque ya sabemos que si este vale X, bueno, pues 180 menos X vamos a obtener el valor del otro ángulo. Bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí es el suplemento del otro ángulo, para obtener el otro ángulo. Y luego nos dice aquí que dos o más ángulos son complementarios si al sumar sus medidas dan como resultado 90 grados. Bueno, pues tenemos dos ángulos, si la suma da 90 grados, estamos hablando de ángulos complementarios. Y nos dice que cuando dos ángulos son complementarios, se dice que cada ángulo es un complemento del otro ángulo. Es decir, si ya tenemos la medida de un ángulo, ya sabemos que 90 grados menos X, vamos a obtener la medida del otro. Imaginemos que es X. Bueno, pues 90 menos X, vamos a obtener la medida del otro ángulo. Entonces ya vemos que esta parte de aquí es el complemento del otro ángulo. Porque si ya tenemos la medida del otro ángulo, bueno, pues 90 menos X obtenemos los grados del otro ángulo. Por eso es el complemento del otro ángulo, esta parte de aquí. Bueno, pues nos dice que, como vimos anteriormente, que la suma de las medidas de un par lineal de ángulos es 180. Ahora podemos decir que dos ángulos cualesquiera que formen un par lineal deben ser ángulos suplementarios. Mirar que estamos hablando de par lineal y no adyacentes. Bueno, pues un par lineal, recordar que tiene que tener lados opuestos. Por eso tenemos una línea y está formando 180 grados realmente. Imaginemos que aquí tenemos el otro lado común. Bueno, pues estos dos lados que no son el lado común tienen que ser lados opuestos para formar 180 grados. Bueno, pues ya sabemos que la suma de este más la suma de este es igual a 180. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente, que la medida del suplemento de un ángulo es 60 menos que 3 veces la medida del complemento del ángulo. Calcule la medida de los ángulos. Bueno, pues ¿qué quiere decir todo esto? Ya sabemos que el suplemento de un ángulo es igual a 180 menos X, porque si sabemos que el ángulo vale X, el otro va a ser 180 menos X. Es el suplemento de este ángulo. ¿Y el complemento cuál es? Ya sabemos que el complemento es 90 menos X, porque si tenemos dos ángulos complementarios, ya sabemos que la suma van a dar 90. Y si el valor de uno es X, bueno, pues 90 menos X es el complemento del otro ángulo. Pero nos está diciendo que es 3 veces la medida del complemento del ángulo, es decir, esto por 3. Pero además también nos está diciendo que es 60 menos que 3 veces la medida del complemento del ángulo. Es decir, que la medida del suplemento del ángulo es 60 menos que 3 veces la medida del complemento del ángulo. Es decir, que el complemento de un ángulo, 180 menos X, es igual a 3 veces la medida del complemento del ángulo, es decir, 90 menos X. Pero esto es menos 60, porque nos lo está diciendo que es 60 menos que 3 veces la medida del complemento del ángulo. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que despejar para la X. Bueno, pues tenemos 180 menos X es igual a 270 menos 3X menos 60. Bueno, pues 270 menos 60 es 210. Bueno, pues tenemos 180 menos X es igual a 210 menos 3X. Vamos a unir los números y las variables, es decir, aquí tenemos más 3X para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Y aquí tenemos menos 180 que lo tenemos que hacer en el otro lado. Y esto es un 0, no sé por qué parece un 6 y aquí también. Bueno, pues aquí tenemos menos 3 más 3X es 2X. Es igual a 210 menos 180 es igual a 30. Bueno, pues ahora dividimos entre 2 para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues tenemos X es igual a 15. 15 grados. Esta es la respuesta de este ejercicio que tenemos aquí.
Y ya habéis visto cómo hemos llegado a ello. Simplemente tenemos que tener claro cuál es el suplemento de un ángulo y cuál es el complemento del ángulo. Ya sabemos que el suplemento del ángulo es 180 menos x y que el complemento del ángulo es 90 menos x. Bueno, pues nos está diciendo que el suplemento del ángulo, esto de aquí, es igual a 60 menos que 3 veces la medida del complemento del ángulo. 3 veces la medida del complemento del ángulo. Menos 60. Bueno, pues vamos a hablar otra vez de las líneas perpendiculares. Nos dice lo siguiente, que las líneas perpendiculares son dos líneas que se cruzan para formar un ángulo recto. En la siguiente figura, las líneas M y N son perpendiculares. Y ya lo podemos ver, esta línea está cruzando a esta otra y lo está haciendo de forma perpendicular. Eso quiere decir que vamos a obtener 4 ángulos rectos. Y nos está diciendo que para indicar esto, escribimos M con este símbolo y N, que se lee M es perpendicular a N. Bueno, pues este es el símbolo empleado para indicar la perpendicularidad. Y cuando vemos este símbolo entre dos letras minúsculas, estamos hablando de que tenemos dos líneas perpendiculares. Recordar la nomenclatura para las líneas. También nos dice que los segmentos de línea y los rayos pueden ser perpendiculares a las líneas u otros segmentos de línea u los rayos que se cruzan para formar un ángulo recto. Bueno, pues para verlo, aquí nos está dando un ejemplo. Nos está diciendo que la línea AB, esta de aquí, es perpendicular al segmento CD. Está claro que tenemos una línea, pero también tenemos un segmento porque tenemos dos puntos finales. Bueno, pues lo podemos indicar de esta manera. Línea perpendicular al segmento. Y aquí tenemos este segmento, el DC, este de aquí, es perpendicular al rayo BA. Recordar que nos está diciendo que B es el punto final. Bueno, pues lo podemos indicar de esta manera también. O por último, nos está diciendo que el segmento AB es perpendicular al segmento CD. Bueno, pues lo que quiere decir todo esto es que cuando tenemos líneas perpendiculares lo podemos indicar de varias maneras, utilizando las líneas, utilizando los segmentos y utilizando los rayos. Ahora nos dice que las líneas perpendiculares se cruzan para formar 4 ángulos rectos y ya los podemos ver aquí realmente. Aquí se ha indicado un ángulo recto. Recordar que el símbolo para indicar un ángulo recto es el de medio cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora que podemos sacar en claro, ya sabemos que este ángulo es vertical a este. Eso quiere decir que son congruentes, que tenemos el mismo ángulo. También aquí tenemos los 90 grados. Ya sabemos que este ángulo forma un par lineal con este otro, porque estos lados son los lados opuestos. Entonces sabemos que la suma de este ángulo y de este otro es de 180 grados. Bueno, pues 180 menos 90 tenemos los 90 grados. Y este es congruente a este, bueno, pues aquí tenemos los 90 grados. O lo que es lo mismo, 180 menos 90 son 90 grados. Bueno, pues solo indicando este ángulo ya sabemos que los demás ángulos son ángulos rectos. Es decir, nosotros cuando tenemos la medida de un ángulo podemos obtener la medida de los otros 3 ángulos, porque ya sabemos que tenemos ángulos que forman un par lineal y tenemos ángulos verticales. Bueno, pues ya lo habéis visto, este es vertical a este, entonces ya sabemos que este también tiene que ser de 90 grados. Y ya sabemos que estos forman un par lineal, tanto este y este como este y este. Y ya sabemos que la suma de los dos ángulos es de 180 grados. Bueno, pues 180 menos 90 es 90. Y lo mismo nos pasa aquí. Y también lo podemos ver porque estos son verticales y son congruentes. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo realizar una construcción de una línea perpendicular. Vamos a ver cómo realizar la construcción de una línea perpendicular a la línea N y que pase por el punto C que se encuentra en N. Es decir, imaginemos que tenemos lo siguiente. Tenemos esta línea de aquí y tenemos este punto C que pertenece a esta línea que se llama N, que se me ha olvidado poner la N. Bueno, pues tenemos que dibujar aquí una línea que cruce esta línea por este punto de aquí. Y lo tiene que hacer de forma perpendicular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Partimos desde el compás, desde este punto, colocamos aquí la punta del compás y luego la punta del lápiz nos la llevamos a uno de los extremos, no al extremo del todo, pero cerca. Por ejemplo, aquí nos llevamos el lápiz y dibujamos un medio arco. Luego simplemente giramos el compás a este lado sin mover la punta del punto C y dibujamos otro arco. Y vamos a tener la misma medida que aquí porque no la podemos cambiar, simplemente lo giramos para dibujar otro arco.
utilizando, como digo, esta primera medida que hemos empleado. Bueno, pues nos queda de esta manera. Podemos identificar estos puntos de aquí, A y B. Bueno, pues ahora ¿cómo seguimos? Bueno, pues ahora colocamos la punta del compás en el punto A o en el punto B, me da igual, y luego la punta del lápiz la tenemos que llevar un poco más a la distancia que hay entre A y C. Es decir, la distancia que tengamos entre la punta y el lápiz tiene que ser un poco mayor a la distancia que tenemos entre A y C, o la distancia que hay entre B y C, me da igual porque es la misma. Bueno, pues como digo, nos llevamos aquí la punta del lápiz. Bueno, pues dibujamos un pequeño arco por aquí encima. Imaginemos que lo tenemos aquí. Ahora nos llevamos el compás al otro lado, nos llevamos la punta del compás al punto B, manteniendo la misma configuración del compás. Entonces nos quedaría más o menos la punta por aquí, la punta del lápiz, y dibujamos ahora este pequeño arco aquí. Bueno, pues nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos los dos arcos que acabamos de dibujar. Bueno, pues simplemente ahora unimos los puntos que tenemos en estos dos arcos con el punto C, es decir, de aquí a aquí. Y así es como nosotros podemos construir una línea perpendicular que pase por el punto C que se encuentra en la línea N. Rápidamente, bueno, pues simplemente hay que colocar aquí la punta del compás y luego la otra punta, la del lápiz, nos la llevamos a uno de los extremos, no hasta al final del todo, pero más o menos donde queramos, por aquí más o menos. Bueno, pues dibujamos un arco, luego giramos el compás manteniendo la punta en el punto C y dibujamos aquí otro pequeño arco. Bueno, pues nos queda esto de aquí. Podemos identificar estos puntos, aunque no hace falta. Bueno, pues ahora la punta del compás la colocamos en uno de los puntos, o A o B, y luego la del lápiz tiene que ser más grande que la distancia que hay entre A y C, o B y C, que realmente es la misma. Bueno, pues si colocamos aquí la punta del compás, la punta del lápiz nos puede quedar por aquí más o menos. Bueno, pues dibujamos un pequeño arco encima del punto C. Luego nos llevamos el compás al otro punto, la punta del compás nos la llevamos al punto B, y luego, manteniendo la distancia, la configuración del compás, dibujamos otro pequeño arco en esta dirección y nos queda esto. Bueno, pues simplemente ahora tenemos que unir los puntos correspondientes para dibujar la línea perpendicular. Vamos a ver cómo dibujar otro tipo de línea perpendicular. Esta vez vamos a ver cómo realizar la construcción de una línea perpendicular a la línea M, que pase por el punto Z que no se encuentra en la línea M. Es decir, esto de aquí. Antes hemos dibujado una línea perpendicular que pasaba por el punto C que se encontraba en la línea M. Pero ahora tenemos que dibujar la línea que pase por el punto Z que no se encuentra en la línea M. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora situamos la punta del compás en el punto C y la punta del lápiz nos la llevamos a uno de los extremos de esta línea. Da igual que sea este extremo o este extremo. Y dibujamos un pequeño arco debajo hasta el otro extremo. Es decir, nos quedaría de esta manera. Simplemente colocamos aquí la punta del compás, aquí la punta del lápiz y, como digo, dibujamos este pequeño arco de lado a lado. Y ahora tenemos estos dos puntos. Bueno, pues ahora nos situamos con la punta del compás en uno de estos dos puntos. Imaginemos que la colocamos aquí. Bueno, pues ahora la distancia del lápiz tiene que ser un poco mayor que la mitad, que la distancia que hay entre X e Y. Bueno, pues esta es la distancia que hay entre X e Y. La mitad más o menos queda por aquí. Bueno, pues tiene que ser un poco más que la mitad que la distancia que hay entre X e Y. Bueno, pues el lápiz más o menos nos quedaría por aquí. Bueno, pues dibujamos un pequeño arco en la parte inferior. Y ahora la punta del compás nos la llevamos al punto Y, manteniendo la configuración del compás, la misma apertura. Bueno, pues ahora el lápiz nos quedaría más o menos por aquí. Ahora dibujamos el otro arco. Bueno, pues nos quedaría de esta otra forma. Y ahora ya simplemente tenemos que unir los puntos para generar esa línea perpendicular que pasa por el punto C y por la línea M. Y ya vemos que el punto C no se encuentra en la línea M. Bueno, pues rápidamente ya hemos visto cómo lo hemos hecho. Aquí hemos colocado la punta del compás y luego la punta del lápiz nos la hemos llevado a uno de los extremos. Y hemos dibujado un pequeño arco de extremo a extremo. Y ya lo vemos aquí. Luego colocamos la punta del compás en uno de estos puntos y la distancia que tiene que haber entre la punta y el lápiz del compás tiene que ser un poco más mayor que la mitad de la distancia que hay entre X e Y. Bueno, pues la mitad está más o menos por aquí. Bueno, pues tiene que ser un poco más grande que la mitad de la distancia que hay entre X e Y. Bueno, pues dibujamos un pequeño arco y luego nos llevamos el compás al otro punto y dibujamos el otro pequeño arco. Y nos quedaba de esta forma. Bueno, pues ahora simplemente dibujamos la línea perpendicular.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de la perpendicularidad y los planos. Aquí nos dice que si hay una línea perpendicular a un plano, entonces la línea debe ser perpendicular a cada línea en el plano que la interseca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenemos esta línea que está cruzando a este plano E y lo está haciendo de forma perpendicular. Y aquí tenemos estas líneas que intersecan a esta línea. Entonces podemos sacar en claro que estas líneas son perpendiculares a la línea que está cruzando el plano de forma perpendicular. Porque también están cruzando a esa línea. Estas líneas están cruzando a la línea AB. ¿Qué pasa si aquí tuviéramos una línea y no cruza la línea AB? Bueno, pues que esta línea no es perpendicular a la línea AB. Solo son aquellas líneas que intersecan la línea AB. Bueno, pues ya lo podemos ver de la figura. La línea AB es perpendicular al plano E y la línea AB debe ser perpendicular a cada línea que tenemos en el plano E que la interseca, que la cruza. Bueno, pues simplemente que tengáis eso claro, que si tenemos una línea en un plano y luego tenemos una línea que está cruzando a ese plano de forma perpendicular, bueno, pues las líneas que tengamos en el plano que se cruzan con esta línea también serán perpendiculares a dicha línea. Bueno, pues para ir acabando vamos a ver cómo utilizar las figuras para sacar conclusiones y relaciones. Ya hemos visto que cuando utilizamos figuras, estas figuras nos ayudan muchísimo a la hora de describir o demostrar diferentes relaciones entre puntos, líneas, segmentos, rayos y ángulos. Siempre que se dibuje una figura, hay ciertas relaciones que se pueden asumir a partir de la figura y otras que no se pueden asumir. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos una figura y aquí tenemos una tabla de las cosas que podemos asumir viendo esta figura y las que no podemos asumir viendo la figura. Bueno, pues esto lo podéis ver vosotros detenidamente. ¿Pero qué podemos saber? Vamos a empezar con lo que podemos asumir. Nos dice que todos los puntos mostrados son coplanarios. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un plano. Bueno, pues todos los puntos que están dentro de este plano son coplanarios. Luego nos dice que el punto L, el punto P y el punto Q son colineales porque pertenecen a la misma línea. Luego vemos que el rayo PN, y lo voy a quitar todas las flechas, que el rayo PM, este de aquí, el rayo PN, el rayo PO y la línea LQ, esta de aquí, se intersecan en punto P, es decir, que se cruzan en el punto P. ¿Qué más podemos ver de esta figura? Bueno, pues vemos que el punto P está entre L y Q, ya lo podemos ver, que P se encuentra entre L y Q. ¿Qué más podemos ver? Que N está en el interior del ángulo MPO. MPO, este es el ángulo, bueno, pues ya podemos ver que en la parte interior tenemos el punto N. Bueno, pues ya vemos que N se encuentra en el interior del ángulo MPO. ¿Qué más podemos sacar en claro? Bueno, pues que el ángulo LPQ es un ángulo recto. Bueno, pues esto realmente está mal. Ya vemos que LPQ es realmente una simple línea. Y ya vemos que el ángulo que tenemos aquí es de 180 grados. ¿Qué más podemos asumir? Bueno, pues vemos que el ángulo LPM, LPM y el ángulo MPN, es decir, lo voy a poner mejor, el ángulo LPM y el ángulo MPN nos dice que son ángulos adyacentes. Y otra vez se me ha colado aquí la J. Bueno, pues ya lo vemos que el rayo común es el PM, el rayo común para estos dos ángulos. Bueno, pues ya vemos que son adyacentes. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues podemos ver que el ángulo LPN, este de aquí, LPN, y el ángulo NPQ, NPQ, este de aquí, nos dice que son un par lineal. Bueno, pues ya lo podemos ver. Realmente estos dos rayos son rayos opuestos y no son el rayo común, porque el rayo común es PN. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos un par lineal. Y ya sabemos que la suma de estos dos ángulos es de 180. Y por último, ¿qué podemos asumir? Podemos asumir que el ángulo QPO, este de aquí, y el ángulo OPL, es decir, este de aquí, son suplementarios. Bueno, pues ya lo podemos ver. Realmente aquí tenemos lados opuestos. Entonces ya sabemos que la suma de este ángulo y la de este otro ángulo dan 180 grados. Bueno, pues realmente todo esto que tenemos aquí lo podemos asumir gracias a esta figura que tenemos aquí. Analizarlo bien y ver
por qué podemos asumir esto realmente. ¿Y qué no podemos asumir viendo esta figura? Bueno, pues lo que no podemos asumir es que el rayo PN, este de aquí, el rayo PN, es perpendicular al rayo PM. No lo podemos asumir con certeza, porque ya sabemos que tienen que formar 90 grados para que sean perpendiculares, pero puede que haya 89, puede que haya 91 o puede que haya 88, no lo sabemos con certeza observando esta figura. Entonces esto realmente no lo podemos asumir, porque no lo podemos saber con certeza. ¿Qué más no podemos asumir? Bueno, pues que el ángulo QPO, este de aquí, que sea congruente al ángulo LPM. A simple vista parece que son congruentes, que son iguales, pero no lo podemos asumir con certeza. Tampoco podemos asumir que el segmento LP sea congruente al segmento PQ. Es decir, que este segmento de aquí, voy a poner mejor una línea, este segmento de aquí sea congruente a este otro segmento. Aparentemente parece que tienen la misma medida, pero no lo podemos saber con certeza. Tampoco podemos saber con certeza que este segmento sea congruente a este otro, es decir, el PQ sea congruente al PO. Otra vez, a simple vista parece que sí son congruentes, pero no lo podemos saber con certeza. Tampoco podemos asumir que el ángulo QPO, es decir, QPO, este de aquí, sea congruente al ángulo OPN. Bueno, pues a simple vista ya se ve que no, pero imaginemos que esto está más a la derecha, porque he dibujado mal esta figura, y que parezcan que son congruentes. Bueno, pues a simple vista no lo podemos saber. Al igual que tampoco podemos asumir que el ángulo OPN, este de aquí, sea congruente al ángulo LPM, a este de aquí. No lo podemos saber a simple vista. Tampoco podemos asumir que este segmento, el PO, sea congruente al segmento PN, a este de aquí. A simple vista parece, pero no lo podemos saber con certeza. Y tampoco, por último, podemos asumir que el segmento PN sea congruente al segmento PL. No lo podemos asumir a simple vista. Ahora voy a darle un momento al pause, voy a dibujar aquí unas cosas y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Ahora imaginemos que tenemos esta otra imagen, con estas líneas que acabo de poner, con estas figuras que acabo de colocar. Imaginemos que son parte de esta figura. ¿Qué podemos asumir? Aparte de lo que tenemos aquí, ¿qué más podemos asumir claramente? Bueno, pues podemos asumir que el rayo PM es perpendicular al rayo PN. Es decir, que el rayo PM es perpendicular al rayo PN. Y esto lo podemos saber gracias a este símbolo. Recordar que el medio cuadrado indica 90 grados. Si tenemos 90 grados, eso quiere decir que tenemos dos líneas que se están cruzando de forma perpendicular. Y ya lo podemos ver. Este rayo es perpendicular a este otro. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues vemos que aquí tenemos esta pequeña figura y esta otra, que ya sabemos que son arcos. Bueno, pues recordar que cuando tenemos arcos, estamos hablando de ángulos congruentes. Es decir, que el ángulo QPO es congruente al ángulo LPM. Como digo, gracias a estos pequeños arcos. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos una línea horizontal y aquí otra línea horizontal. De esta manera, bueno, pues esto nos está indicando que el segmento PL es congruente al segmento PQ. Es decir, que el segmento LP es congruente al segmento PQ. Y todo esto se lo podemos agregar a esta lista gracias a esta figura, a esta nueva figura. Y la voy a volver a poner. Como digo, gracias a esta figura ya sabemos que estos dos rayos son perpendiculares y lo podemos asumir, entonces lo podemos agregar aquí. También sabemos que estos dos ángulos son congruentes gracias a estos dos pequeños arcos. Y también sabemos que estos dos segmentos son congruentes gracias a estas pequeñas líneas. Bueno, pues eso tenerlo presente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Recordar que en la descripción de este vídeo tenéis unos ejercicios para que os descarguéis. Bueno, pues descargaros esos ejercicios y realizarlos, que es la única manera de aprender. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar cómo conectar con el razonamiento y la prueba. ¡Hasta la siguiente!